y Urbanismo Cristian Monkeberg, iniciativa que podría beneficiar a más de 8.000 familias. ¿Cómo está usted? Bien, pues encantado, buenos días. Queremos saber de qué se trata porque estamos hablando de que el Estado va a aportar más plata básicamente, pero es para familias de la clase media que tienen ahorros y tienen como complementar también este esfuerzo pidiendo un crédito, por ejemplo, y que implica además mejores viviendas, o sea, más grandes también, de mejor calidad. Sí, efectivamente, nosotros tenemos diferentes programas habitacionales y uno de ellos es el de los sectores medios, que como bien se señala es ahorro familiar fundamental y de las familias, de las personas, quienes quieran acceder, y el aporte del Estado. Y el complemento es a veces o habitualmente el crédito hipotecario. ¿Qué nos ocurre? Que muchas veces para poder acceder a un crédito hipotecario se necesita obtener el 20%, que es el famoso pie. Claro. Y ese 20% muchas veces las familias no llegan. Entonces lo que estamos haciendo nosotros con el subsidio es llegar o lograr llegar a ese 20%, más el ahorro de las familias, cosa que el resultado les permita poder acceder a ese crédito hipotecario, comprar, adquirir una mejor casa, una mejor vivienda. Entonces son buenas noticias porque vamos a aumentar el monto del subsidio, incluso en algunos tramos vamos a doblarlo. Y eso también va a exigir un mayor esfuerzo de las familias porque significa un poquito más de ahorro, pero es una buena medida que nos pidió el presidente Piñera. Sí, bueno, usted lo decía que es muy importante también complementarlo porque tiene que haber un aumento del ahorro familiar también, ¿o no? Sí, para poder acceder al subsidio es básico tener el ahorro familiar. Se necesita un año anterior a postular al subsidio, tener ya abierta la libreta con el ahorro. Y por lo tanto, las familias tienen que empezar a ahorrar. Ya están ahorrando y mucho, para ser bien honesto. Las familias se esfuerzan mucho para obtener el subsidio, para poder lograr su casa. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es mejorar el subsidio en forma importante y también pidiéndoles un poco más de ahorro a la familia. Que la verdad no se va a notar mucho porque la familia, lo que estamos nosotros pidiendo, ya están ahorrando eso, incluso un poco más de los mínimos exigidos. Por lo tanto, hay una capacidad de ahorro y un entender de las personas que acceden a los subsidios de que el ahorro es importante y empiezan a ahorrar con mucha anticipación. ¿Y cuáles son los requisitos para postular? ¿Dónde podemos postular? También este beneficio, que muchas veces se va a duplicar el subsidio, es a partir del próximo año. ¿Qué pasa con la gente que ya está en proceso? ¿Lo pueden dejar para el próximo año para obtener el beneficio o no? Sí, el ideal es que los subsidios se vayan aplicando en el año en que se van otorgando. Ayer entregamos en todo Chile, con todo el presidente en Santiago, pero en todo Chile más de 8.000 en este primer semestre. En el segundo semestre hay otro llamado. Efectivamente los subsidios duran 2 años y por lo tanto, y después se pueden incluso revalidar. Pero lo que esperamos es que se vaya aplicando para que el déficit de viviendas también vaya disminuyendo. Pero ¿cómo se postula? Se postula cuando se hace un llamado. Ahora acabamos de entregar, el segundo semestre va a haber otro llamado. Y se requiere, como les comentaba, el ahorro previo de un año, con una libreta de ahorro, y estar inscrito en el registro social de hogares, que es el que determina la posibilidad de ser de las familias más vulnerables, estar en esas categorías, pero fundamentalmente se postula en oficinas del Ministerio, del Serviu, a través de la página web. Hay un sinnúmero de fórmulas y muy expedito. Sí. Ministro, acá estamos hablando no solamente de un mayor aporte del Estado en este subsidio, pero también de viviendas de mejor calidad, y esto es muy importante. Techo Chile hizo un catastro de vulnerabilidad habitacional que arrojó que hay 704 vecindarios con vulneraciones al derecho a la vivienda. Estamos hablando de más de 33.000 familias que viven en la precariedad respecto a los materiales, por ejemplo, en sus hogares, que tienen hongos, que viven en condiciones de hacinamiento, que hay abuso del cobro de arriendo. Esto lo viven sobre todo la población migrante en nuestro país, cableado eléctrico defectuoso, en fin. ¿Se está haciendo algo al respecto? Porque imagino que ustedes también hacen siempre sus propios catastros, ¿no? A ver, yo creo que se quedan cortos. Yo creo que hay más familias que viven en situaciones de precariedad o donde nosotros tenemos que mejorar las casas y las viviendas. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos, por un lado, en la línea de financiamiento o de entrega de beneficios que dice relación con viviendas nuevas, pero también tenemos que reparar muchas viviendas que se construyeron en los años 60, 50, 70, que efectivamente están deterioradas, y ahí estamos trabajando hace bastante tiempo en un programa que lo que busca es mejorar la vivienda con cambio de techumbre, aislación térmica, cambios de ventana. Ese es el gran desafío del Ministerio para adelante. Sí, un gran desafío también del estudio, ministro. Gracias, sí. Ministro, un gran desafío también es la construcción de viviendas, porque hablamos de subsidios, hablamos de reparación de viviendas, pero lo concreto es que hoy día en la región metropolitana se calcula que faltan 400.000 viviendas. ¿Cómo se trabaja en esa línea en particular, que es básicamente la solución concreta al problema habitacional que existe en nuestra región?
Sí, a ver, el déficit habitacional en todo Chile son cerca de 400.000. En la región metropolitana, sí, de esas 393.000, alrededor de 130.000, 135.000 son en la región metropolitana. Bueno, nosotros de eso una parte financiamos con subsidio, el resto es déficit habitacional que las familias adquieren libremente, sin ayuda del Estado. Y por lo tanto, bueno, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, hemos generado programas habitacionales que lo que buscan también es ayudar a la reactivación económica, generar conjuntos habitacionales en forma rápida, los proyectos de integración que muchas veces hemos conversado apuntan precisamente a eso. En definitiva, hay una serie de programas habitacionales que lo que buscan es incentivar la construcción de viviendas para poder acelerar el déficit. Y segundo, el arriendo. Nosotros prontamente vamos a tener noticias, las vamos a contar con ustedes también. Es generar una oferta de arriendo mayor. Hay muchas familias que prefieren el arriendo durante un buen tiempo antes de una vivienda definitiva y eso también disminuye el déficit. Bueno, la semana pasada conversábamos con el alcalde Lavín respecto de una idea de poder incorporar viviendas sociales a proyectos comerciales, una cuota de viviendas sociales dentro de algunos proyectos comerciales, entregándole a las inmobiliarias algunos beneficios tributarios o de otra índole. ¿Eso es posible llevar adelante en un mediano plazo, generalizar quizás cuotas de viviendas sociales en lo que hoy día son proyectos comerciales clásicos? Totalmente. El presidente nos encargó... Nosotros tenemos, a ver, un paso previo. Nosotros tenemos programas habitacionales que lo que buscan es generar esta integración que hemos conversado, y no solamente integración de familias, sino que también incorporar viviendas a zonas mejor ubicadas y por lo tanto mezclarlas con, a lo mejor con giro comercial, que nos parece muy razonable y se hace en otras partes. Y el presidente nos pidió dar un paso más, tener propuestas legislativas que ayuden a esto. Y en eso estamos trabajando hace bastante tiempo. Entonces lo que plantean los alcaldes que hemos conversado con él y con varios otros van en la misma línea. Incentivos tributarios, pero más que a las empresas, también a las familias que accedan a vivir en esos conjuntos habitacionales. Ahora, y al mismo tiempo... Sí. El alcalde Lavín nos dijo acá en el estudio que él planteaba hacer una consulta popular para poder cambiar su plan regulador. ¿Esto podría repetirse en otras comunas también? ¿Cómo lo analizan desde el Ministerio? No, pero fantástico. Si los planos reguladores tienen que ser mucho más dinámicos de lo que son hoy día y permiten también mejorar los usos de suelo y adecuarse rápidamente. Muchas veces cuando los planos reguladores se modifican, ¿qué ocurre finalmente? Ya la ciudad avanzó mucho más rápido porque el plano regulador es lento de modificarse, entonces por lo tanto si los alcaldes hacen un esfuerzo en actualizar sus planos reguladores van a contar con el apoyo del Ministerio. Además el Ministerio tiene una línea de financiamiento para apoyar a los municipios en la fase de estudio y de evaluación para poder avanzar en mejorar y actualizar los planos reguladores. Los planos reguladores actualizados precisamente permiten esto que estamos conversando de mucha mejor manera, pero efectivamente, como me comentaban, vamos a anunciar prontamente, el presidente tiene la última palabra, pero y así nos ha pedido proyectos de ley que busquen precisamente acelerar esos procesos de integración y utilizar de mejor manera el suelo, para que las familias puedan vivir también en zonas más céntricas, como lo hemos conversado varias veces, y no tanto en la periferia como ocurrió en los años 80. Así es, ministro, quisiera retomar la pregunta de lo que estábamos hablando respecto a este catastro que afecta principalmente a Santiago, a Estación Central, también a la región de Valparaíso, Antofagasta, etcétera. ¿Cómo se pueden hacer las denuncias? Porque efectivamente hay mucha gente que vive en condiciones de precariedad, que tienen hongo en las paredes, que tienen grietas en las paredes y sabemos lo que eso significa en invierno también. O el tema de los cobros abusivos en el arriendo. ¿Quién canaliza esas denuncias? ¿Las personas tienen que acudir a los municipios? A ver, varias cosas. Respecto del mejoramiento de viviendas, eso habitualmente las familias se organizan y postulan a un subsidio habitacional que permite mejorar la calidad de la vivienda. Y eso ocurre en muchas partes de Chile y está ocurriendo permanentemente. Hay llamados especiales y hemos mejorado un millar de casas en todo Chile. Y seguimos en esa línea. No y permite además que se controlen estas ampliaciones irregulares, ¿o no? Además, las regularizan. Sí. Pero estamos en un proceso, hace bastante tiempo se inició este proceso de mejoramiento de casas, no solamente de entregar viviendas definitivas o subsidios de arriendo, sino que también mejoramiento de casas. Y la verdad que las casas mejoran y las viviendas mejoran y muchísimo, muchísimo, no solamente en calidad de vida, sino que en valor. Y ahora, respecto de los subsidios, de los arriendos en calidad de hacinamiento,
Claro, ahí nosotros no tenemos facultades para ese tipo de fiscalización, sí son los municipios, sí no se cumplen con normas sanitarias, también son los servicios, o sea, son la autoridad sanitaria la que tiene que producir un control mayor ahí. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar en este momento? Es entregando mayor oferta de arriendo, y eso lo vamos a trabajar prontamente, y lo que les comentaba, para que exista más posibilidad de arriendo, para que las familias puedan arrendar a través de un subsidio habitacional viviendas, pero respecto de las viviendas donde las familias están hacinadas, asociados normalmente a procesos de migrantes, en eso el Ministerio de Vivienda poco puede hacer porque no tenemos las herramientas. Nosotros partimos del momento en que la gente necesita casa hacia adelante, no cuando se está cometiendo esas irregularidades anteriormente, pero efectivamente la autoridad sanitaria, los municipios tienen ahí un cierto grado de facultades. Sí, tiene una tarea importante en ese sentido. Muchas gracias, ministro, por conversar con nosotros sobre esta iniciativa, entonces, que aumenta hasta duplica los montos de subsidios para la clase media a partir del próximo año. Muy bien, el tema de la vivienda está instalado en la agenda noticiosa, nos interesa, por supuesto, porque beneficia a muchas personas. Muy interesante. Buenos días. Y no solamente quedarnos con las necesidades aquí en la zona central del país, porque hablamos, por supuesto, de cómo sube el precio de los suelos en Santiago, sino que también llevar esta discusión a regiones. Todavía no amanece